9 de la mañana con 13 minutos, continuamos en La Razón Radio. Ahora ya estamos en contacto con el gobernador de Tarija, don Óscar Montes, a quien le damos la bienvenida a La Razón Radio. Don Óscar, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días, un gusto poder saludarte desde Tarija. Igualmente, pues después de una primera conversación que habíamos tenido antes de las elecciones subnacionales. Gobernador, en la noche previa el presidente Luis Arce ha anunciado la llegada de más vacunas, 6 millones de vacunas Sinopharm, que se sumarán a otras 2 del mecanismo COVAX, además de las Sputnik, 500.000 dosis de Sputnik, y la apertura de la vacunación a la población mayor de 18 años. ¿Qué criterio inicial tiene respecto de estas medidas? No, me parece muy bien. Creo que eso es lo que se debería haber hecho ya hace bastante tiempo, pero bueno, bien que lo hayan hecho ahora. Celebro la noticia. En estos momentos nosotros acabamos de concluir una reunión del COED departamental acá en Tarija, con presencia del director del CEDES, representantes de algunos municipios y también la directora del principal hospital de tercer nivel que tenemos aquí, que es el que está tratando los casos graves del COVID. Así que es una alegría, creo, para todos los bolivianos. Yo debo festejar esta noticia y estamos nosotros listos para recibir las vacunas y empezar la vacunación a todos los jóvenes mayores de 18 años, con lo que esperamos, pues, definitivamente salir de este tortuoso momento que nos ha hecho vivir años, ¿no? Meses que nos ha... Claro. A ver, gobernador, tenemos problemas en la conexión. En las últimas semanas Tarija ha estado siendo golpeada por las cifras negativas del coronavirus. Los incrementos han sido sistemáticos de casos. ¿Y cómo ha estado encarando la gobernación este problema? ¿Existe posibilidad? ¿Existe infraestructura? ¿Existe la plataforma como para sostener, por ejemplo, una vacunación más amplia con la apertura para los jóvenes de 18 años? Sí, mira, los momentos más críticos los hemos vivido cuando ha colapsado prácticamente nuestra unidad de terapia intensiva en el Hospital San Juan de Dios, que tiene 22 camas que estaban a full, pero además teníamos una terapia intermedia que también en algún momento estuvo casi al 90% de ocupación. Y el problema central que hemos vivido ha sido la falta de oxígeno. Tú sabes de que el oxígeno se ha disparado, casi se ha triplicado la demanda del oxígeno que normalmente tienen los centros hospitalarios de nuestro departamento. Se ha triplicado y por eso no había la capacidad para producir esa cantidad. Hemos acudido a la República Argentina, hemos ido a Chile a través de empresarios privados que tienen instalado el negocio de la gasificación del oxígeno, porque normalmente se lo trae líquido, se lo gasifica y se lo pone a los tubos o directamente al tubo principal del hospital. Entonces el problema más serio que hemos tenido ha sido la falta de oxígeno. Sin embargo, hemos tomado la decisión de comprar rápidamente una planta. Vino una planta, se instaló en cuestión de horas en Tarija y hasta este momento está produciendo. Lamentablemente, la cantidad de producción que nos habían ofertado técnicamente la planta no ha sido satisfecha, o sea, no llegó al número de metros cúbicos producidos por día que indicaba la planta, que indicaba que eran 50 metros cúbicos por hora más bien, y solo llegó alrededor de 30, así que en la medida en que no cumplía esa especificación técnica, desistimos de la compra. Sin embargo, la fábrica se quedó en Tarija, nos está ayudando, nos ayudó a salvar muchas vidas. Le estamos comprando el oxígeno que nos ha dotado durante estas semanas y bueno, la planta está ya alistando valijas para irse, ¿no? Pero bueno, vamos a reiniciar ese proceso de compra de una nueva planta de oxígeno para el principal centro médico que tenemos en Tarija, que es el Hospital San Juan de Dios. Ese ha sido el momento más complicado que hemos tenido. El resto no, el resto está bien organizado, tenemos la suficiente infraestructura, recursos humanos para atender el COVID. El único problema serio que hemos tenido ha sido el tema del oxígeno. Por lo demás no tenemos dificultades. Respecto a la vacunación, tenemos la colaboración de importantes instituciones privadas como la Universidad Privada Domingo Savio, que nos ha prestado sus ambientes externos y también algunos internos donde allá masivamente se está vacunando. La alcaldía de Tarija también
ha dispuesto de más de 11 centros de vacunación. Para la ciudad de Tarija es más que suficiente. En las provincias tenemos el reporte de que si bien hay las instalaciones, la población es la reticente a hacerse vacunar. Entonces ahí tenemos una baja afluencia. Sin embargo, esperamos que los alcaldes puedan extremar los esfuerzos para poder garantizar la vacunación de toda la población. Pero no tenemos mayores inconvenientes en el tema de la vacunación, Rubén. Gobernador, el presidente ayer ha dicho que los gobiernos departamentales tienen 239 millones de bolivianos para atender los requerimientos del sistema de salud. ¿Cómo va a planificar su oficina esta inversión de estos recursos en la salud? Si ya tienen un plan. Además, ha exhortado que los gobiernos subnacionales no hagan faltar medicamentos, no hagan faltar insumos, no hagan faltar oxígeno. Mira, en el caso particular de Tarija y en el caso particular de la administración que me corresponde encabezar, cuando yo estaba de alcalde me tocó administrar el Hospital San Juan de Dios, que es un hospital de tercer nivel, y yo lo primero que hice fue darle total autonomía administrativa y financiera al hospital. Nunca permití que un solo centavo del hospital venga a la alcaldía. Le dije, abran su cuenta y ustedes administren sus propios recursos. Fue una buena medida porque el hospital tenía solvencia económica, no tenía que estar mendigando a nadie por sus recursos, y fue una muy buena época financiera del Hospital San Juan de Dios. Ahora que me hice cargo de la gobernación, me toca también hacerme cargo del hospital de tercer nivel, tanto del de Tarija como del de Bermejo. El del Chaco lo administran las autoridades chaqueñas. Y encontré de que el hospital, todos los ingresos que recibe el hospital vienen a la cuenta de la gobernación. Les dije, no, ustedes tienen que, esos ingresos son de ustedes los deben administrar. Así que hemos dado la instrucción de que el hospital pueda tomar las acciones necesarias para poder administrar sus propios recursos, que son suficientes para atender todo lo que es el pago de los servicios básicos, la reposición de medicamentos, incluso le puede permitir hacer mantenimiento a sus instalaciones, en fin. Así que en eso estamos. La plata que el gobierno ha puesto a disposición no es a disposición de los gobiernos departamentales. Esa plata es para pagar los costos de funcionamiento del Seguro Universal de Salud. Por lo tanto, se está cancelando una prestación que el gobierno nos ha obligado a hacer a todos los gobiernos subnacionales. Así que esta plata ni bien llegue, porque ha habido la pasada semana el evento donde han entregado unos cheques así grandotes en papel, pero hasta hace pocas horas atrás todavía no había ingresado físicamente esa plata. Sin embargo, el rato que ingrese la plata esa, nosotros automáticamente la vamos a girar al hospital para que sea el hospital el que administre de buena manera todos esos recursos. Gobernador, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. Hablando del tema de recursos, ¿cómo está su ejecución a la fecha tras asumir la dirección de la gobernación de Tarija? ¿Qué tal, Marco? Buenos días. Mira, nosotros recibimos una gobernación que estamos todavía construyendo la deuda que tiene acumulada y superan los 3.300 millones de bolivianos. Aquí ha habido un total desorden. La gobernación del departamento de Tarija tiene bajo su responsabilidad financiera, no administrativa, financiera, más de 50 instituciones del departamento. Y la mayoría de estas instituciones eran absolutamente independientes, o sea, no pedían permiso a nadie para contratar personal, para endeudarse, para firmar contratos, un desorden total. Entonces, lo que estamos haciendo es poner orden primero, y la primera acción ha sido parar el endeudamiento que cada día crecía. Entonces, hemos cortado todos los gastos insulsos. Solamente aquí en la ciudad de Tarija habían 30 edificaciones de diferentes tipos que estaban arrendadas por el gobierno departamental. Muchas de ellas donde habían 2 o 3 personas trabajando, toda una casa de 2 pisos para 2 personas. Tenemos un edificio que se paga casi más de $25.000 por mes desde hace 6 años. Ese edificio ya podría ser de propiedad del gobierno departamental si es que se hubiera hecho un leasing, por ejemplo. Pero bueno, ha habido una época de mucho derroche, o sea, más que la bonanza ha sido el derroche. Y lo grave de este asunto es que no solo se ha endeudado a la gobernación, sino que la gobernación ha provocado de que el sector empresarial tarijeño esté en crisis, esté endeudado, porque muchos empresarios de la construcción, la mayoría de ellos, otros que proveen servicios, que venden productos a las 50 instituciones que conforman el gobierno departamental de Tarija, con la ilusión de hacer un buen negocio comercial, como cualquier empresario,
no solo que han empeñado su capital, sino que muchos de ellos se han prestado plata al banco, con el propósito de cumplir los contratos que le habían firmado con estas más de 50 instituciones del gobierno departamental. Y hoy la gobernación no tiene ninguna posibilidad de poder cumplir en los plazos que han sido fijados estos contratos. Entonces tenemos una deuda acumulada, deudas que vienen desde el año 2007, o sea, las últimas 3 gestiones de la alcaldía, de la gobernación, lamentablemente han ido acumulando poco a poco deuda que hoy supera los 3.000 millones de bolivianos frente a un ingreso anual de 600 millones que tenemos. De esos 600 millones, más de la mitad están comprometidos con unos gastos que son obligatorios, por lo tanto la capacidad que tenemos para movernos financieramente es muy, muy pequeña. Pero bueno, vamos a salir de esto. Estamos trabajando, hablando uno por uno con todos los acreedores, estamos refinanciando, renegociando los plazos de pago a fin de evitar las acciones judiciales que te obligan a tener que pagar todo de golpe. Entonces, estamos trabajando fuerte en ese tema, pero la situación financiera es absolutamente desastre, ¿no? O sea, lo que se debe es 5 o 6 veces de lo que se tiene, por lo tanto nos obliga a tener que hacer un plan de readecuación financiera. En esas condiciones, ¿va a poder aplicar las propuestas que formuló durante las elecciones? Bueno, la propuesta era sacar a Tarija de la crisis, esa fue nuestra propuesta principal y lo primero, hemos aplicado 7 medidas para ir sacando a Tarija de la crisis, entre las que están la que te contaba, ¿no? Evitar el gasto insulso, renegociar la deuda, parar las contrataciones de proyectos innecesarios. Estamos tomando una serie de medidas que nos va a permitir primero parar el endeudamiento no solo de la gobernación sino del sector privado. A partir de eso, queremos frenar la caída de la crisis y empezar un proceso de reactivación que lo vamos a hacer a través de reorientar la inversión pública del departamento de Tarija y para eso tenemos algunos programas que ya lo estamos consensuando con los sectores privados. Lo que queremos es inyectar recursos económicos al sector emprendedor de Tarija y estamos pensando en los jóvenes empresarios de 30 a 40 años, que es nuestro objetivo principal. Si hay objetivos jóvenes menores o personas mayores de los 40 también van a entrar, pero el grupo meta son crear una generación de empresarios tarijeños entre los 30 y los 40 años, que de manera de que ellos los vamos a potenciar financieramente a través de un programa, un proyecto que tenemos que mezcla el emprendedurismo que ya está en curso, o sea, aquella gente no es que quieran empezar a ser empresarios, sino aquellos que ya tienen alguna experiencia y lo vamos a mezclar con un tema inmobiliario, de manera de que los potenciemos financieramente y que el nuevo empresario tarijeño no tenga su mente en ganar plata a través de hacer contratos con el Estado, no, sino que tenga su mente en la producción y teniendo como público objetivo al gran pueblo consumidor, que es Bolivia, al paraguayo, al argentino, lo que se pueda vender, pero ya no esa mentalidad de que todo el mundo fijaba el futuro de su empresa en función de los contratos que logre con la alcaldía o con la gobernación. Esa época pasó. Así que necesitamos cambiar de chip y estamos trabajando para que esta nueva generación de empresarios tarijeños tenga un comportamiento totalmente diferente y que pueda ser exitoso. Así que vamos a reorientar la inversión pública departamental para fortalecer financieramente a esta generación, que estamos pensando entre 300 o 500 jóvenes emprendedores que los queremos potenciar para aprovechar la enorme cantidad de recursos naturales que tenemos en Tarija, las bondades de nuestra situación geográfica con la frontera con el Paraguay y la Argentina, el tema del turismo local y también con los vecinos países. En fin, hay mucha potencialidad en nuestro departamento. Lo que necesitamos es un grupo de emprendedores que empiecen a construir el nuevo aparato productivo del departamento de Tarija. Esa ha sido nuestra propuesta y en eso estamos trabajando. Ya no más la clásica acción de hacer obras, de dar bonos, de dar subvenciones. Eso no lleva a nada. Así que estamos intentando cambiar el chip del comportamiento de la sociedad tarijeña a través de los jóvenes principalmente, que son los que tienen mayor facilidad para poder emprender nuevos caminos, ¿no? Dura tarea la que enfrenta entonces el gobernador de Tarija, Óscar Montes. Ha dicho que ha encontrado una gobernación, una administración, una gestión totalmente en desorden. Eso es atribuible a su antecesor, Adrián Oliva. Gobernador, si me permite cambiar de tema, usted en las últimas horas en los últimos días es sujeto de un proceso que se ha desempolvado. Usted, cuando era alcalde, según la denuncia, habría incurrido en irregularidades en la construcción de campos deportivos. Acaban de imputarlo
¿Cómo está respondiendo ante estas acusaciones, gobernador? Es una acusación que salió en época de campaña política, que confunde las cosas. Es evidente, cuando yo estaba de alcalde empezamos la construcción de una obra que tenía como propósito construir un karting. Si me da un minuto, por favor. Claro que sí, hay que... Entonces, yo cuando me fui de la alcaldía dejé en plena construcción esa obra, que consistía en habilitar un terreno que está entre el río Guadalquivir y una quebrada. Entonces había que construir la canalización de la quebrada de manera subterránea, había que hacer gaviones y había que hacer el cerramiento, porque tenía tres peligros ese terreno: la quebrada que bajaba de la zona de Agrupa, el río Guadalquivir y los avasallamientos de tierra que estaban ingresando de la zona de Aranjuez. Entonces yo dejé en plena construcción esa obra con una empresa privada que concluyó su trabajo. Concluyó el trabajo, lo hizo a satisfacción, de acuerdo a lo que se había establecido en el contrato. 71 ítems que se contrataron, se ejecutaron todos. Y cuando yo me fui, el alcalde que vino, que era Paz Pereira, él recibió la obra y no tiene ningún tipo de cuestionamiento la obra. El tema es que después de haber hecho todas esas obras de canalización de la quebrada, de protección del río, de cerramiento del predio... ¿Nos puedes repetir? Se ha perdido esa partecita en la que contaba sobre la entrega de las obras por parte del alcalde Paz Pereira. Se cortó la comunicación unos instantes. Nosotros contratamos una empresa privada para que ejecute 71 ítems, que básicamente tenían el propósito de canalizar una quebrada y proteger del río, gaviones, estructuras subterráneas para canalizar agua, cerramientos, iluminación. Todo eso se concluyó cuando yo ya no era alcalde. Yo me fui de alcalde y a los meses el alcalde entrante, Paz Pereira, él recibió esa obra a satisfacción, firmó, y no hay ningún tipo de cuestionamiento sobre la obra. El problema es que después de haber recibido eso, una vez habilitado el terreno, la alcaldía tenía que entrar con su equipo propio a hacer una cinta asfáltica, a trasladar una serie de graderías móviles que tenemos aquí, que las usamos en el carnaval, principalmente en los desfiles cívicos. Tenía que trasladar ese sitio para que también sirva como depósito, porque así estaba concebido, porque eso está al lado de la avenida donde realizamos la fiesta del carnaval. Entonces la idea era aprovechar esas gradas móviles, poner una cinta asfáltica y que ahí vaya el karting, al medio poner un morro de tierra y hacer toda una pista para los chicos que hacen bicicross, que es un deporte que se practica mucho acá en Tarija. Había también un diseño para hacer una especie de pista de velocidad para los ciclistas mayores. En fin, toda esa segunda etapa, ese segundo módulo tenía que estar a cargo de la alcaldía. No, eso no se contrató, no se pidió a una empresa, ni se licitó, ni nada. Eso era el final de la obra, pero la segunda parte que tenía que estar a cargo de la alcaldía. Lamentablemente Paz Pereira no lo hizo nunca. Convirtió el sitio en un depósito de agregados y también de escombros. Entonces, ahora el nuevo alcalde ya lo limpió y le pedí, le dije, oye, acaba esa obra, porque no es la única obra, muchas obras Paz Pereira las dejó botando. Tenemos un racket que está totalmente concluido, no le dio la gana de inaugurar el racket. Tenemos un parque de 6 hectáreas que le echó llave al parque, no lo quiso abrir nunca. Entonces, es la clásica, ¿no? Que el alcalde que llega trata de menoscabar lo que hizo el anterior y trata Claro. de minimizar lo que le estaba haciendo. La clásica que tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, ahí con Paz Pereira trabaja un diputado, que él es el que me hizo la denuncia. Y yo lo que entiendo con la fiscalía es de que el fiscal que investigó esto lo investigó en pleno proceso de campaña. Y yo fui a la inspección popular, fuimos con el perito, y allá todo estaba evidente de que la obra había sido concluida, que había sido hecha, porque la denuncia era por una obra fantástica. No, ahí está la obra. Lo que no hay es lo que no se hizo, lo que no se contrató, que es la segunda parte que le correspondía hacer al alcalde Paz Pereira. Y el fiscal que investigó todo esto resulta que lo cambiaron, se fue a otro sitio, llegó una señora, una abogada, nueva fiscal, y por lo que hemos revisado en el cuaderno de investigaciones es de que la juez le conminó y le dijo, oiga, acabe este proceso que ya lleva no sé cuánto tiempo y usted no ha concluido sobre este proceso. Lo que correspondía era que lo cierre el proceso, porque eso indica todos los actuados previos. Pero no, lo que es clásico en muchos fiscales, que con el fin de no comprometerse en nada, y claro, como somos de la oposición, ahí lo más fácil es acusarte. Si yo fuese el oficialismo, lo más fácil era que lo hubiera archivado, ¿no? Pero como soy de la oposición, entonces copia la denuncia, no pone una sola frase de todo lo investigado por el anterior alcalde y me acaba acusando de incumplimiento de deberes.
yo no sé qué deber incumplido. O sea, yo ya no era alcalde, no podía seguir dándole continuidad a la obra porque yo dejé de ser alcalde. Y me acusa de incumplimiento de deberes. Pero no hay una sola referencia, por lo menos para tener una vaga idea de qué es lo que yo he incumplido. Por lo tanto, me parece de que más obedece a un afán de zafar la combinatoria que le hizo la jueza a la fiscal que verdaderamente a un propósito o a un hallazgo, digamos, dentro del proceso de investigación. Así que, mira, me tiene absolutamente sin cuidado. Yo he recibido una enorme cantidad de denuncias muy parecidas a esta, que cuando ya vamos allá donde el juez con los abogados, al final me pasó más de una vez que los fiscales se van. En pleno juicio, había uno que pidió permiso para ir al baño y se empezó a agarrar el estómago, decir, me duele el estómago, voy al baño. No volvió más al juicio cuando había que dictar sentencia. Entonces, pero bueno, mira, yo estoy acostumbrado y esto es parte de los riesgos que corremos quienes somos políticos y no somos de la línea del MAS. Tenemos que estar sujetos a este tipo de procesos que no tienen, como dicen normalmente la gente, ni pies ni cabeza, pero bueno, tú sabes, para ellos la acusación es la prueba, ¿no? No hay prueba, la acusación es la prueba, como decía Sánchez Grasaín, ¿no? Así que, bueno, no, me tiene absolutamente sin cuidado el tema, estimado Rubén y Marco. Claro, y cierto, es un proceso que ha generado repercusión en Tarija especialmente, y nos llamaba la atención que, si bien digamos, cuando el Negro Montes, como le llaman al ahora gobernador de Tarija, ha dejado una obra pendiente, una tarea pendiente, el sucesor no hizo, y ahora de repente desde las mismas filas del exalcalde salen las denuncias y obviamente ponen contra la pared al gobernador. De todas maneras, ¿qué posibilidades hay de continuar de este proceso? ¿Cómo finalmente terminará? ¿Hay indicios de que se pueda cerrar el caso como quisiera el gobernador? Mira, el caso, yo me imagino que va a acabar con sobreseimiento, porque no hay ninguna posibilidad, no hay un solo indicio de incumplimiento de deberes. Se habla ahí de que se habría ampliado las fechas de la obra, de ejecución de la obra. Y por ese tema, hacen referencia a ese tema y me acusan, el segundo delito que me indilga es el hecho de uso indebido de influencias. Pero resulta de que yo siendo alcalde no he participado en ninguna de las órdenes de cambio de las fechas, menos cuando ya me fui a la alcaldía, que yo al día siguiente que me fui no tenía ningún tipo de relación, ni hablaba siquiera con Paz Pereira. O sea, ¿qué influencia puedo haber tenido yo para mover las fechas de cambio de la obra? Porque además ni me enteré, o sea, nunca supe cuándo se entregó la obra, ni qué pasó, porque había un supervisor que era externo, había un fiscal que era interno, pero yo nunca más volví a hablar con ellos. O sea, dejé una enorme cantidad de obras que después las entregó Paz Pereira, ¿no? La del caso de la terminal, el caso del mercado central, son obras que yo entregaba más o menos 500 obras por año, y imagínate las obras que estaban en curso. Entonces aquí estos se inventaron, ¿no? Se inventaron este tema, pero así que yo me imagino que un fiscal, si la actual fiscal lee un poquito el cuaderno, va a poder darse cuenta de que no hay ningún elemento como para poder sospechar de nada, ¿no? No hay ningún indicio, absolutamente ningún indicio. Así que yo espero que esto acabe en un sobreseimiento y ahí muera, ¿no? Como una denuncia más de la campaña política, que se han inventado un montón de cosas, ¿no? Se trajeron un abogado gaucho de Salta, que vino a decir de que yo tengo no sé cuántos edificios en Salta, ¿no? Y claro, y mostraban unas fotos que tú entras a Salta Inmobiliaria y te saltan ahí un montón de edificios. Entonces dice que todos eran míos. Así que es parte de la política, ¿no? O sea, la gente cuando no tiene argumento, cuando te ven haciendo una gestión, que estás tratando de hacer las cosas bien, entonces aparecen este tipo de cosas, ¿no? Y lamentablemente la mayoría de los políticos en Bolivia, sobre todo acá en Tarija, tenemos mucha mala suerte con nuestros asambleístas que no miran más allá de sus narices, lamentablemente, ¿no? Hay gente que no está acostumbrada a leer, entonces le cuentan una historia y se la creen. Ahí están los documentos, deberían leer, interiorizarse un poquito, pero no hay la cultura de leer, de profundizar las cosas. Es más fácil salir y atacar y especular y bueno, y hablar de cualquier cosa, ¿no? Así que es parte de la mediocridad de nuestra política. La mayoría no son serios, lamentablemente, y uno tiene que estar sujeto a este tipo de cosas, ¿no? Es parte del mar en el que navegamos los políticos en Bolivia. Gobernador, ¿tiene memoria a cuánto ascendía el costo o el presupuesto de esta obra en su primera fase? Y si se ha ejecutado en la totalidad, ¿se tenía previsto para la segunda fase un presupuesto? No, el presupuesto que se licitó era 6 millones y algo y se adjudicó en 5.8, si mal no recuerdo.
Y me imagino que lo han gastado todo. La verdad es que no revisé a fondo cuál fue la planilla de cierre, pero me imagino que se ejecutó lo que estaba contratado. Yo tenía por costumbre no dar incrementos de precios en ninguno de los proyectos que había firmado. Si es que había alguna modificación, siempre era hacia abajo, pero hacia arriba nunca. Entonces, me imagino que ha acabado con ese precio. Para la segunda fase, estaba dentro del presupuesto de funcionamiento normal de la alcaldía, porque te repito, teníamos un programa anual de asfaltado, que asfaltábamos aproximadamente 200 cuadras de asfalto cada año, era lo mínimo que hacíamos, y dentro de ese presupuesto estaba ir a poner una cinta, porque era muy sencillo, es para un kart y no necesitas más que pasar la compactadora, compactar el piso y encima ponerle una carpeta de asfalto de 5 centímetros final. O sea, eso estaba dentro del presupuesto de la propia alcaldía, por lo tanto no había necesidad de contratar a nadie, era solamente voluntad política de instruir, decir, vaya y haga la pista asfáltica, lleve 15 volquetadas de tierra y con una gallinita fabrique la pista para el bicicross. Era muy, muy sencillo. Yo le pedí al alcalde actual que lo haga y estoy seguro que cuando empiecen a trabajar, en 10 días va a estar concluida esa obra, porque el esfuerzo que había que hacer era mínimo. No, todo lo grueso ya está hecho y está cancelado debidamente como se estipuló en el contrato. Muy bien, gracias al gobernador Oscar Montes por su tiempo con La Razón. Conocimos su posición respecto de la llegada de vacunas y las medidas anunciadas por el presidente Luis Arce, y ahora en un embrollo en el que está metido por acusaciones, según el gobernador, que no corresponden. Espera que haya sobreseimiento en este caso. Gracias, gobernador. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo igual. Hasta Tarija, hasta la Chura Tarija. Gracias, gobernadora. Sí. En directo ahí. Se alegra porque haya llegado, o por lo menos se haya anunciado la llegada de nuevas vacunas. Tenemos infraestructura, hemos sufrido en algún momento por la falta de oxígeno, pero sí, estamos prestos para responder ante las exigencias que implica ampliar la vacunación a jóvenes de 18 años y además tratar de llegar a la mayor cantidad posible de vacunados en la población vacunable, decía el gobernador de Tarija. Y el gran desafío que ha asumido, ¿no? A reordenar la casa, dice, a reorganizar la gobernación. Estaba en total desorden, dice. Yo me preguntaba quién era el gobernador. Claro, a la memoria tan inmediata se nos viene el anterior gobernador, era Adrián Oliva. Y un dato que ha deslizado, ¿no? Que las últimas acciones de este gobernador han provocado la crisis de los empresarios en Tarija. Claro, hicieron contratos, no había recursos, sobre todo con el sector constructor, ¿no? Y Tarija se caracterizaba por dotar bonos. La población tenía bonos, ¿no? Bonos de 2.000 y 3.000, 2.000 bolivianos, creo. No me acuerdo el nombre en este momento. ¿Por qué? Porque la capacidad financiera de Tarija era alta. Uno de los departamentos mayores productores de gas en el país, tenía pues a disposición recursos de IDH de primer orden. Exacto. Yo hablé con un prefecto hace unos buenos años. Como prefecto. Cuando era prefecto, el 2007. Y él me dijo, con sorna y con medio verdad también, en Tarija nosotros construimos puentes y después buscamos los ríos. ¿Qué te decían con eso? Porque había harta plata. Sí. Construíamos puentes, después buscamos los ríos. Claro, obras sin utilidad. Claro, ¿no? Pero bueno, era eso con sorna, con ironía, pero como para graficar cómo estaban, dirían nuestros amigos, forrados de dinero los tarijeños. Esa plata se ha derrochado, dice. Todo ese dinero se ha derrochado, dice, y sin señalarlo, por eso yo en medio de la entrevista le decía que el anterior gobernador era Adrián Oliva, sin mencionarlo,